Bien, tras haber visto el entorno nativo Bibliography, vamos a ver ahora el programa BibTeX. Es un programa incorporado en todas las distribuciones de LaTeX que trata las referencias como elementos de una base de datos. Entonces vamos a tener un campo para el nombre del autor, un campo para el título, un campo para el año, para la editorial. Y todo eso internamente se va a gestionar como un entorno de Bibliography, pero con unos archivos que van a ser transparentes para nosotros. La manera de trabajar con BibTeX en LaTeX es muy sencilla. Dentro de nuestro proyecto vamos a tener dos archivos adicionales. Además del archivo principal de código LaTeX, donde va a estar nuestro documento principal, vamos a tener otros dos. Uno, que es un archivo .bib, donde tendremos que generarlo nosotros, pero ahí vamos a incluir las referencias, todas esas referencias, haciendo referencia a los campos de título, autor, editorial, todo este tipo de cosas, que nosotros podemos escribir como texto. Y después otro archivo, que es un archivo que va a contener el estilo con el que queremos presentar la bibliografía en nuestro documento final. Es un archivo con extensión .bst. Y generalmente este es un archivo estándar que nos impone la editorial o la organización a la que dirigimos nuestro documento. Es decir, la información de los documentos que estamos referenciando y de las citas va a estar siempre en el archivo .bib, pero el formato con el que se va a representar es independiente y podemos tener siempre esa información y utilizarlo para distintos documentos y distintos tipos de formato. Eso es lo bueno que tiene separar por un lado la información, los campos de información, y por otro lado los campos de formato. Los pasos que tenemos que hacer para utilizar BibTeX, en primer lugar, es construir la base de datos, obviamente en formato .bib. Vamos a echarle un vistazo ahora a un proyecto donde está metido una base de datos con estos dos archivos para que lo veáis. Tenemos que conseguir esa información de todas las referencias que nos interese y luego vamos a hacer igual que antes, poner el /cite con el identificador en el punto del documento donde queramos hacer la referencia. Y finalmente, al final de todo el documento, generalmente al final del documento, vamos a poner estas dos instrucciones donde vamos a incluir esos dos archivos. Por un lado, el estilo de la bibliografía, el .bst, lo que pasa es que no le ponemos la extensión, y por otro lado, la bibliografía en sí, los archivos con la información de la bibliografía, que es el .bib, pero tampoco le vamos a poner la extensión. Lo mejor es ver esto como un ejemplo. Entonces, aquí tenéis un proyecto de Overleaf, donde vais a tener este ejemplo. Empezamos con el documento, aquí empieza nuestro documento, aquí termina, y fijaros cómo hacemos referencia a las citas igual que hacíamos antes en el entorno nativo, y lo que hacemos es incluir estos dos archivos. Este sería el de la plantilla, el del estilo, el .bst, veis que no tiene la extensión, y este sería el archivo de referencias .bib. ¿Vale? Bueno, tenéis aquí el enlace. Entonces, como siempre, nos abre el proyecto. Recordad que es un proyecto de lectura, entonces vamos a clonarlo si queréis para generar uno en el que tengáis permisos de accesos. Y cuando acabe de compilar, pues veremos el efecto que tiene incluir estos dos archivos aquí. Vale, entonces fijaros la pinta que tiene. Aquí este es el documento normal, el .text, el documento normal de LaTeX. Y aquí lo que tenemos es el cuerpo, donde empieza el texto en sí. Hacemos referencia a las etiquetas que teníamos que haber definido luego en el archivo de referencias, pero esto de aquí sería este texto, ¿vale? Y aquí aparecen las referencias entre corchetes como comentábamos antes. Después están los dos archivos, el archivo de estilos sin la extensión y el archivo de referencias sin la extensión. Pero fijaros que al incluir esto, tanto el estilo como las referencias, ya aparece aquí directamente formateado las referencias del artículo. Y además en el orden que aparecen aquí. ¿Qué pinta tiene el archivo de referencias? Pues fijaros, hay una arroba con el tipo de documento que tenemos. Con ese tipo de documentos aparecerán unos campos específicos en cada caso. El campo autor, pues tiene entre llaves metemos el autor, el campo journal entre llaves metemos el tipo de publicación, o sea, tiene siempre el campo, el igual, y entre llaves la información. ¿Vale? Y aquí tenéis lo primero que aparece en el artículo, esta es la etiqueta que vamos a tener luego. La etiqueta que vamos a utilizar nosotros para hacer referencia, no la etiqueta ni la referencia con la que vas a ir, que esta es automática y depende de la plantilla. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos que proporcionar de cada uno de los artículos. Tenemos que ir a buscar, por ejemplo, en Internet, ir a buscar el artículo y rellenar, crear una nueva referencia. Y luego aquí estaría el archivo de el estilo
que ya os digo que este en general lo descargamos de la aplicación o de la editorial a donde vamos a enviar nuestro documento. Las ventajas del uso de BibTeX son muchas con respecto a utilizar el entorno nativo. En primer lugar, no escribimos la lista de bibliografía, la genera automáticamente al final en el documento. Bueno, nosotros ponemos que se incluyan esos dos archivos y la lista se genera automáticamente, se genera ordenada y solo aparecen en esa lista los artículos que hayamos referenciado. Es decir, en nuestro archivo de bibliografía podemos tener 20 artículos y referenciar solo 10 de ellos. ¿De acuerdo? Los que estemos utilizando. Esto se hace de forma automática, de modo que vuestra lista de referencias podéis utilizarla siempre en distintos artículos o en distintas publicaciones. Además, nosotros nos olvidamos del formato. El formato ya es cosa del archivo ese de plantillas que tenemos que nos genera o que nos da la propia editorial. Con lo cual, nosotros con meter bien los campos de los datos, el formato ya va a ser automático y nos podemos olvidar de él. Además, no solo es una cuestión de formato. Los campos que aparecen cuando citamos una referencia no los vamos a elegir nosotros, los elige el propio archivo de estilos, con lo cual también prescindimos de tener que preocuparnos de todo eso. Por tanto, la gestión de referencias es mucho más sencilla, es un trabajo acumulativo y ahorramos mucho tiempo a medida que vamos avanzando en la recopilación de referencias. Como os comento, en la lista de referencias solo van a aparecer aquellas que sean citadas durante el resto del documento. En algún caso nos puede interesar que aparezcan todas las referencias que tenemos en el archivo .bib. Pues si ponemos este campo, esta instrucción, notice y entre paréntesis asterisco, va a hacer la lista de todo. Normalmente esto puede servirnos pues para tener nosotros referencia de ellas, pero no suele ser aceptable en artículos o en documentos poner referencias que no se citen durante el texto. Lo siguiente que podemos hacer es crear una base de datos propia con nuestra literatura, con las referencias que vamos a emplear en nuestro trabajo. Para ello podemos hacerlo con cualquier editor de texto y lo que tenemos que saber es la estructura de esa base de datos. Una vez tengamos ese archivo con la información necesaria, lo guardamos con las extensiones .bib o .bst y lo podemos incluir en el proyecto de Overleaf. El archivo tiene que tener esta estructura para cada uno de los documentos que vamos a referenciar. Arroba con el tipo de registro, que ahora mismo veremos lo que es, después un identificador que es el que vamos a hacer referencia en nuestro texto principal, y luego la secuencia campo y el contenido del campo entre llaves, con un igual en medio. ¿Vale? Campo 1, campo 2, campo n. ¿Qué es tipo de registro? ¿Qué es identificador? ¿Qué es cada uno de esos campos? Lo que vamos a ver a continuación. El tipo de registro es un campo que hace mención a exactamente qué tipo de documento estamos referenciando. Puede ser un artículo, puede ser un libro, puede ser una publicación en actas de un congreso. Entonces tenemos que escoger cuál es el tipo adecuado y seleccionarlo de la lista. Esa lista la tenéis en muchos sitios accesible. Uno de ellos pues es, por ejemplo, en la Wikipedia. Ahí os tengo puesto un enlace y ahí tenéis los tipos de... Aquí están, ¿vale? Los tipos de documento que podéis tener en cuenta. Para cada uno de ellos, fijaros que os dice los campos requeridos, en el caso de artículo, pues autor, título, publicación, año y volumen, eso es obligatorio que lo pongamos, y luego hay unos campos opcionales, número de la publicación, páginas, mes, etc. ¿De acuerdo? Pues lo mismo va a pasar con todos. Tenemos que escoger cuál es el campo al que estamos referenciando y mirar cuáles son esos campos obligatorios. Bien, como os digo, además de esos campos obligatorios, podéis optar por poner unos campos adicionales. Podéis añadir todos los que queráis, siempre que respetéis el formato. Por ejemplo, es bastante común utilizar como un campo optativo en todas las publicaciones el DOI, el Digital Object Identifier, que nos ayuda a encontrar ese documento de una forma sencilla y rápida en cualquier base de datos de literatura técnica. Un campo fundamental es el campo autor, que tiene un formato bastante peculiar. Tendríamos que escribir autor, el igual, abrimos las llaves y entonces el formato que tenemos que seguir es apellidos, coma, nombre del primer autor, y si no hay más pues cerramos con llave, pero si no tenemos que poner and y después el segundo, and, el tercero, etc. Y en cuanto tengamos el último autor, pues cerramos la llave. Entonces podemos ver algún detalle más del funcionamiento de esta base de datos si volvemos al proyecto de Overleaf.
que os había comentado antes. Este es, como veis, el proyecto Overleaf. Aquí tenemos el texto principal que aparece en estas 3 líneas de la compilación. Después incluimos tanto el archivo de plantillas como el archivo de referencias mediante estas 2 instrucciones y aparecen aquí ordenadas esas referencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues si le echamos un vistazo al archivo .bib que tenemos ahí, es un archivo, ya os digo, ficticio que he creado para que veamos bien los campos y los formatos, pues aquí tenéis, por ejemplo, que se trata de 3 campos artículo, ¿vale? Los documentos que tenemos aquí son 3 artículos. Aquí tenemos el identificador, que es el que luego hacemos referencia en el cuerpo del documento, y después viene uno de los campos obligatorios, que es autor. En este caso, apellidos, nombre, es un solo autor. Aquí, pues estos serían los apellidos y el nombre, y tenemos la instrucción AND para que me vaya concatenando los autores. Fijaros que en la referencia 3, aquí se formatea primero la inicial del nombre y los apellidos, y así el resto de autores. En cuanto al resto de campos, pues alguna cosa interesante. Podría interesarnos que apareciese algo en mayúsculas. Entonces, si en el título de esta referencia, que en este caso esta referencia es, aquí coincide con la primera, si yo quiero que esta palabra aparezca en mayúsculas y directamente la pongo en mayúsculas, cuando voy a compilar, aquí sigue saliendo todo en minúsculas. ¿De acuerdo? El programa interpreta esto como un texto plano, como un texto puro, y le da el formato tal cual aparece aquí en el archivo de formato. Es decir, no está respetando que esto sea mayúsculas. Para poner y obligar a que esto sí que sea mayúsculas independientemente del formato, pues podríamos poner esa palabra entre llaves. De esa forma, cuando haga la compilación, pues aquí me va a aparecer que esa palabra del título, aparecer en mayúsculas. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Entonces, si queremos tener más listas aquí de referencias, tenemos que ir a Internet y buscar para cada uno de estos artículos los campos obligatorios que necesitamos poner en cada uno de estos elementos de la base de datos. Lo que ocurre es que esto no suele ser práctico. Entonces, las principales fuentes de literatura lo que hacen es proporcionar ya la información de cada una de estas referencias en el formato BibTeX. Por ejemplo, vamos a coger una de estas bases de datos típicas, que es la del IECubo. Entonces, bueno, buscamos cualquier artículo, por ejemplo este. Y en esta base de datos, pues para cada uno de estos artículos tenemos acceso a la información principal de los mismos. Es decir, editorial, año, páginas, etcétera. Eso está todo aquí. Entonces podríamos coger y este elemento de la base de datos, introducirlo nosotros campo a campo. O en este tipo de bases de datos, en este tipo de repositorios, solemos tener la posibilidad de descargar directamente la cita. Entonces pulsamos aquí y en este caso tenéis distintos tipos de posibilidades de ese formato. Uno de ellos va a ser BibTeX. Entonces lo descargamos y lo que nos hace es, en este caso nos abre pues una pestaña adicional del explorador y aquí podemos coger, copiamos esta información y directamente en el archivo .bib del proyecto de Overleaf, pues pegamos y fijaros cómo pues tiene el mismo formato que tiene el resto de elementos de la base de datos. En este caso no se trata de un elemento artículo, sino de un elemento in proceedings, y este va a ser el identificador de la referencia. Entonces, en el texto principal podemos hacer referencia a ese documento que acabamos de incluir en la base de datos mediante la instrucción que ya conocemos, que es cite, y ponemos el identificador, pues por ejemplo el identificador que trae por defecto. Pero también podríamos cambiar ese identificador de forma que sea consistente con el resto de nuestras referencias. En este caso, fijaros que aquí aparece ya numerada tu referencia número 4 y aquí aparece con el formato del archivo .bst aparece esa nueva referencia. En todos los repositorios de artículos que vais a usar para este tipo de citas existe la posibilidad de descargar formatos BibTeX. Y si no existiera, pues ya sabéis que es muy sencillo crear un nuevo campo, crear un nuevo elemento con los campos más básicos, con los campos obligatorios necesarios para tener ahí en la referencia.
Aquí en esta transparencia tenéis paso a paso el procedimiento que acabamos de seguir para bajarnos una de las citas, una de las referencias en el formato BibTeX. Y esto sería todo lo que quería comentaros de este programa. Lo siguiente que vamos a ver es JabRef, que es una aplicación que nos va a permitir gestionar de manera aún más eficiente las referencias del formato BibTeX.